Miren, por más de 3 años, nuestro Señor Jesucristo había estado enseñando la palabra y haciendo milagros en Israel. Pero ahora iba rumbo a un lugar, iba rumbo a Jerusalén, a lo que sería el final de su ministerio terrenal. Imagínense usted esta escena. Jesucristo iba caminando con sus discípulos hacia lo que sería su última semana, ¿ok? Su entrada en la ciudad de Jerusalén es algo que conocemos como el Domingo de Ramos. ¿Les suena esto? Ese domingo donde mucha gente de otras denominaciones pues compra estos ramos, ¿verdad? Y hacen un negocio que más adelante en la enseñanza que sigue estaremos viendo cuando Jesús entró en el templo y ¿qué hizo? Y volteó las mesas de los que estaban vendiendo en los atrios del templo. No me quiero adelantar, está hermosa esa enseñanza, ¿verdad? Y eso es lo que hoy en día hacen muchos, negocio de las cosas del Señor. Pero bueno, el Señor estaba por entrar a este tiempo, ¿verdad? En el domingo que nosotros conocemos como de Ramos. Y esto generaría y ocasionaría algo que ya todos conocemos también, que es la muerte de Jesús. Jesús iba rumbo a lo que sería la cruz, ¿verdad? Y todo esto se está dando en medio de las fiestas de Pascua que se celebraban en Israel en esos tiempos, lo que conocemos como la Semana Santa. Pero Jesús no entró como un dictador dispuesto a aplastar, ¿verdad?, a toda la resistencia, es decir, a los romanos como muchas personas lo esperaban o lo pensaban, sino, hermanos, como un rey que asumió la posición de siervo. Escúcheme bien, ¿para qué? Para darse el rescate por muchos. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Él estaba en su última semana, dispuesto a entregar su vida. ¿Para qué? Para rescatar a muchos, a toda la humanidad de los pecados. Él no llegó, escuchen, montado en un corcel. Él no llegó ni con un ejército a sus espaldas, sino llegó montado ¿en qué? ¿Se acuerda? ¿En qué llegó montado? En un pollino, ¿verdad? Acompañado de sus discípulos y por una gran multitud. Escúcheme bien lo que le voy a decir, que lo aclamaba sin tener claro entendimiento de la naturaleza de su reino. Realmente no entendían cómo es que Jesús iba a reinar. Ellos pensaban, como les digo, que iba a llegar con ese ejército. Yo creo que estaban pensando que va a llegar el ejército de Jesús, pero ellos iban aclamando a Jesucristo. Amén. Entonces Cristo entró a Jerusalén, escuchen, no para gobernar como cualquier otro rey con mano dura, con mano de hierro, sino para ser entregado y condenado a muerte. A eso iba Jesús. En un tiempo donde los judíos sacrificaban corderos, ¿sí?, cada año conforme a la ley. Eso es lo que hacían, pero que al final estos sacrificios no podían limpiar ni quitar los pecados de las personas. Pero todos esos sacrificios apuntaban a un sacrificio mucho mayor, a un sacrificio mucho más glorioso, hermanos, que había de acontecer el viernes de esa misma semana, siendo Jesucristo el verdadero cordero para el sacrificio. ¿Ok, iglesia? Por eso es importante señalar que la muerte de Cristo en la cruz es el tema central de los evangelios. Ese es el tema central. Es por eso que los pastores y el pueblo creyente le dedicamos tanto espacio o tanto tiempo a los eventos que ocurrieron en esa última semana. Recuerda, ¿verdad?, que la Semana Santa, todo lo que se hace en las iglesias de cualquier denominación, solamente para hablar de los últimos 7 días de la vida de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, comenzando precisamente por lo que veremos el día de hoy, en una enseñanza que se titula, ponme el título por favor, Abraham, si se puede. Ahí lo tenemos en el archivo, la entrada triunfal, ¿verdad? Bueno, no está por ahí, pero abra su Biblia en Marcos capítulo 11, versículos, gracias a Dios. Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 11. Abra su Biblia, vamos a comenzar el capítulo 11 de nuestro estudio verso a verso, que ha sido para mí, como le digo, algo hermoso y algo glorioso. Muy bien, vamos a poner en los versículos. Marcos 11, del 1 al 11. ¿Ya lo tienen por ahí? Amén.
Si bien, hermano, es el Evangelio de Marcos, búsquelo por ahí. Procure traer su Biblia, por favor. De repente por ahí estamos tentados a quitar la pantalla, ¿verdad? Pero traiga su Biblia, por favor. Es importante que usted aprenda a buscar en ella. Dice lo siguiente, pues, ¿ya estamos ahí? Sí. Acompáñame a leer. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedme. Y luego que dice ahí: y si alguien os dijese: ¿por qué hacéis eso?, decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Ahí nos vamos a quedar en esta primera parte. El Señor Jesucristo se está dirigiendo con sus discípulos a la ciudad de Jerusalén, desde donde venía, desde Jericó, donde ocurrió lo que vimos en la enseñanza pasada, antes de Rocío, ¿verdad? Con el ciego Bartimeo. ¿Se acuerda? Vimos esta enseñanza. Entonces Jesús va caminando con sus discípulos, y cuando se encontraban a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, Jesús hace una petición especial y le pide a 2 de sus discípulos que vayan a la aldea que está enfrente y tomen prestado un pollino. Entonces la aldea de enfrente, pues no sabemos a qué distancia estaba, pero seguramente estaba retirada. Bueno, el Señor les dice que vayan y tomen prestado un pollino. Ya aclaro algo: un pollino, porque ahorita que les dije que entró Jesús, como que hubo ahí diferencias. Un pollino no es ni un pollote grande, ni es un pollito chiquito. Sí, porque luego imagínense Jesús en un pollito así entrando. No, hermano, no es ni un pollote ni un pollito chiquito, sino un burro, como aquí le conocemos en la comarca lagunera, ¿verdad? Era un burro. Así que ellos debían desatarlo y llevarlo a donde estaba Jesús. Eso es lo que tenían que hacer. Y si alguien les preguntaba por qué hacían eso, por qué se lo estaban llevando, ellos debían de responder: porque el Señor, ¿qué? Lo necesita, pero luego se los devolvería. Amén. Porque el Señor lo necesita. Mira, hermano, primer pregunta: ¿cómo sabía Jesucristo que en ese preciso lugar iba a encontrar un pollino? Y escucha esto: que nadie había montado jamás. ¿Cómo lo sabía? Él no sabe todas las cosas. Muy bien, hermano. ¿Cómo sabe si antes no se comunicó con ellos? Y le habló: no, dice la hermana que no estuvo ahí. No, hermana, gloria a Dios. Bueno, vamos a ver ahorita. Ahora, ¿cómo sabía pues también que los dueños le prestarían un pollino a estas 2 personas que iban llegando sin ningún problema, con solo decirles: el Señor lo necesita? Hermano, si alguien llega a su casa y le dice: déjame, llevo el refrigerador de tu casa con todo lo que trae de... ¿por qué? Porque el Señor lo necesita. Te le va a decir: pásele, lléveselo. No, hermano, el refri, sobre todo el refri ese, si no, llévate la lavadora si quieres, le dice la señora, porque ya me quitas este trabajo. Pero el refri no, hermano. ¿Cómo sabía Jesús? ¿Sabes una cosa? Mira, en nuestros tiempos, amén, por la fama, en nuestros tiempos y con la tecnología con la que ahora contamos, esto habría sido muy sencillo, ¿sí o no? Un mensajito de WhatsApp para hablarle a los dueños y pedirles el burrito y listo, hermano. Soy Jesús, el Hijo de Dios. Van a pasar por ahí mis discípulos por el burro, ¿verdad? Para que se los prestes, se los facilites, y terminando te lo regreso. Ah, sí, muy bien, hubiera sido fácil. Pero en tiempos de Jesús no había tecnología. Ya lo dijo la hermana Josefina, pues no era posible. De manera que era humanamente imposible que el Señor pudiera saber todos los detalles. Primero, que hubiera un burro ahí, y segundo, que nadie lo había montado, y tercero, que se los iban a prestar sin más ni cuarse, sin pedirles: oiga, déjenme de perdido ahí el abono, porque si no regresa el burro. A menos, escuche, que el Señor Jesús tuviera un conocimiento sobrenatural. Era la única manera. Jesús tenía un conocimiento sobrenatural. Jesús sabía perfectamente todos y cada uno de los detalles. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. De manera que Él lo sabe todo, hermano. Así que empiécese a preocupar. Si venía preocupado, ahora salga más preocupado.
Dios lo sabe todo. Él conoce nuestras vidas al pie de la letra. Él sabe quiénes lo engañamos. Él sabe quién realmente está apasionado por Él. Él sabe quién realmente vino porque no le quedó de otra. Él lo sabe todo. Él sabe dónde se encuentra, y Él sabía en ese momento dónde se encontraba cada burro del planeta, hermano. Amén. Él lo sabía, hermano. Parece absurdo, pero Él lo sabía. Él sabía cuál de todos esos burros había sido montado y cuál no. No había ni hay absolutamente nada que esté fuera del conocimiento y del control de nuestro Dios. Amén. Esto es algo muy importante. No hay nada que esté fuera del control de nuestro Dios. Amén. Ahora, imagínate el impacto que debió de ser para sus discípulos llegar a ese lugar y encontrar las cosas tal y como les había dicho el Señor. Hermano, yo me hubiera asustado. Imagínate que el pastor te manda y te dice: vas a ir allá y vas a ser papá, y todo sale tal cual. No te quedarías: ¿cómo supo el pastor? ¿Sí o no? O sea, algo natural. Bueno, hermano, yo creo que esto debió de ser impactante para ellos. Empezando por lo siguiente, mira, porque ir a una casa ajena primero. Los discípulos no sabían, nada más les dijo: vayan a la aldea y ahí se van a encontrar un burro. Ir a una casa ajena, una aldea ajena, meterte, desatar al pollino, escucha, como si lo estuvieran robando porque no lo habían pedido. No había habido una llamada anterior para pedir el burro, hermano. Era llegar y desatarlo. Pareciera que lo están robando. Todo esto ya de por sí solo era una tarea incómoda, ¿sí o no? Era una tarea incómoda, hermano. Ahora imagínate esta acción en la actualidad. Imagínatela, por favor. Que el pastor te dice aquí: ve a la casa de nuestro hermano Elmer. Esa se me ocurrió ahorita. Entra en ella, entra en la casa del hermano Elmer, toma las llaves del Camaro que el Señor le acaba de entregar y me lo traes. Imagínate, hermano Jonathan, que te digo que vayas y hagas eso y me traigas las llaves del Camaro que tanto estuvo poniendo manos, iba a la agencia y le ponía el pie y la mano, porque lo que pisares estará bajo la punta de los pies, y te lo daré, y todo esto, orando, declarando y decretando, y finalmente el Señor le da el Camaro de sus sueños. Y luego llega Jonathan, entra a la casa, agarra las llaves, y si te lo pide, hermano, ¿te imaginas? Y si él te dice algo porque te lo estás llevando, le dicen lo siguiente: que el pastor lo necesita. Es como decir que ni le preguntes: ¿por qué lo necesita? No, pues porque tenía una reunión con estos de la Próspera y ni modo que llegara en el bocho. No, tenía que llegar en el Camaro para que se viera la prosperidad. Imagínate, amada iglesia. ¿Sabes lo que el Señor estaba dando a entender y nos está dando a entender con esta acción? ¿Verdad? ¿Sí o no saben? Mira, hermano, Él quería que sus discípulos supieran que Él estaba en control de todo lo que estaba pasando, y además de eso, de lo que pasaría en esa semana. Él los estaba preparando para confiar en su plan, hermano. Porque lo que ellos iban a tener que enfrentar, ni aún ellos lo imaginaban, no lo alcanzaban a entender. Jesús les había dicho varias veces que sería azotado, que sería tomado, que le harían tantas cosas, y ellos como que no les caía el 20. Ellos iban felices rumbo a Jerusalén, a esto que conocemos como la entrada triunfal, alabando y adorando a Dios. Sobre todo, que su muerte no sería un accidente. Eso es lo que le está diciendo Jesús. ¿Se acuerdan todo lo que les hablé? Bueno, nada es un accidente aquí todo se mueve conforme lo que yo digo. Mi palabra se cumple. Y les dijo: vayan por ese burro, métanse, y si les preguntan, pues todo sucedió así. Les preguntaron, el Señor lo necesita, y se llevaron los burros, hermano. Él los estaba preparando para que ellos entendieran que lo que Él les había dicho ya se iba a cumplir tal cual. Porque toda era parte del plan de Dios. Se iba a cumplir lo que Él les había anunciado. Era parte del plan perfecto de redención diseñado por el Padre Celestial. Hermano, yo no sé si esto te diga algo. Tú tienes que empezar a reflexionar. Esto quiere decir que el plan de Dios se va a cumplir en su totalidad. Sí, Señor, aleluya. Esto quiere decir que si su palabra dice que Él viene por segunda vez, ¿qué va a suceder? Hermano, va a venir. Y si eso a ti no te mueve y te obliga y te hace sentir la responsabilidad de enderezar tus caminos y tus veredas, hermano, yo no sé qué está pasando por tu mente. Las señales son claras, hermano. La palabra de Dios se cumplió al pie de la letra, así como se estaba cumpliendo. Y hay palabra de Dios que está por cumplirse.
Y esa palabra es que el Señor viene por segunda vez. Y sabes una cosa, es una palabra infalible que no falla. Él nos está preparando, iglesia. Él estaba preparando a sus discípulos para lo que sería su muerte en la cruz. Ahora mira, pudiera parecer que el ser golpeado, burlado, escarnecido, maltratado, crucificado en una cruz, pudiera parecer que su destino estaba en control de los líderes religiosos, de los romanos, de los gobernantes romanos. Eso parecía, ¿no? Pues lo iban a crucificar. Ay, pobre del Señor, está dominado. Pero no es así. De hecho, los líderes y los gobernantes estaban más bien ayudando, escuche, a cumplir la voluntad del Padre Celestial. Uno dice, ay, pobre Jesús, subieron a la cruz. No, mi hermano, ellos estaban siendo parte del plan perfecto diseñado por Dios. Por eso no hay mayor victoria que la de la cruz. Porque aún a veces pensamos, no, es que, hermano, es que ellos están haciendo, no, ellos estaban trabajando para Dios. Porque la única manera de redimirnos del pecado era a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Amén, iglesia. Amén. Mira, de manera que aunque parecía que el destino de Jesús estaba en control de ellos, de los líderes religiosos, realmente estaban siendo un instrumento bajo el control de Dios en cumplimiento de ese plan de salvación soberano que tiene nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Y todo hasta la fecha se ha cumplido. Todo hasta la fecha. Jesús no fue forzado a morir, escúchalo, en la cruz. No fue forzado, sino que lo hizo voluntariamente. Y lo hizo por una sola razón: por amor a nosotros, obediencia al Padre Celestial. Y yo quiero que tú recuerdes, y me pongan en la pantalla y tú busques en tu Biblia, lo que dice Juan capítulo 10, versículos del 17 al 18. Hermano Juan, por favor, te voy a pedir un favor hablando del hermano Juan. Y en el congelador se me olvidó, dejé mi agua, a ver si no está muy frío, para que me la traigas, porfa. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Perdóname, se me fue la onda. Pero recordemos lo que dice Juan 10 del 17 al 18, ya está ahí. Mira lo que dice, hablando de lo que te estoy diciendo. Jesús no fue forzado a morir. Dice, por eso me ama ¿quién? El Padre. ¿Por qué lo ama? Porque yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar, dice. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Esto no está hablando de voluntad. Yo la pongo por voluntad. Tengo poder para ponerla, dice, y tengo poder para volverla a tomar. Amén, iglesia. Y eso fue lo que pasó. Jesús puso su vida, pero también la tomó de regreso, hermano. Él tiene ese poder, de manera que Jesús fue llevado sí a la cruz porque Él mismo lo permitió. Y yo no encuentro en ninguna parte de las escrituras de la Biblia que Jesús se haya incluso resistido a los padecimientos. ¿Tú recuerdas cuando fueron por Él y lo encontraron y lo tomaron preso? ¿Se resistió Jesús? No, quien se resistió fue Pedro, ¿verdad? Sus discípulos se querían resistir, unos corriendo y sacaron la espada y le cortaron la oreja a uno de los soldados. Pero Jesús calmó las cosas y dijo, prácticamente llévenme. No hay necesidad de eso. Jesús no se resistió, hermanos, ni al maltrato, ni al arresto, ni a los padecimientos, y mucho menos a subir a la cruz. Él no se resistió. ¿Sabes por qué? Preguntas. Ya sabe que a mí me encantan las preguntas. Es que mire, cuando uno se pregunta, encuentra respuestas. ¿Por qué? Porque en ningún momento Jesús fue forzado. Él sabía que era parte del plan y la voluntad del Padre Celestial. Amén. Amén. Aún estando en esos momentos, recuerde sus palabras cuando dijo, si es posible. Yo creo que fue lo más cercano a un resistimiento, por decirlo así. Pero no es eso. Si es posible, pasa de mí este trago amargo, ¿verdad? Pasa de mí esta copa, dice. Si es posible. Pero si no es, hágase conforme a tu voluntad. Y la realidad es que Jesús tuvo que subir a la cruz del Calvario por voluntad. Ahora, ¿por qué Jesús entró montado en un burro? Yo me preguntaba esto. ¿Por qué Jesús entró montado en un burro y no caminando como muchas veces lo había hecho? De hecho, en la Biblia yo no encuentro otro momento donde Jesús se monte en un burro o alguien. Yo creo que es el único momento que habla que se montó a un burro. Pero ellos caminaban kilómetros, hermanos, para ir de aldea en aldea, de lugar en lugar. ¿Por qué en esta ocasión entrar en un burro? Amén. ¿Por qué, hermano?
Amén. Gloria a Dios. Pásenle, por favor, para que predique. ¿Sería que Jesús quería lucirse? Así como él, pero ahora llego en mi Camaro, ahora llegó en su burro. Jesús se quería lucir. Mira, si fuera el caso, si fuera este el caso, se quisiera lucir, pues mejor hubiera solicitado que le trajeran un caballo, ¿sí o no? Para entrar como lo hacían los reyes de aquellos entonces, en caballo. Porque, hermano, tener un caballo en tiempos de Jesús hablaba de que era alguien que tenía posesiones, que era de la realeza o era del ejército romano. Los demás no tenían caballos, pero Jesús pudo haber solicitado un caballo, escúchame, incluso del ejército romano. Y ¿sabes una cosa? Él lo podía hacer posible. Si él ha dicho a sus discípulos, vayan con los del ejército y pídanles el caballo y díganle que yo lo pedí. Te digo una cosa, si hubiera hecho tal cual Jesús lo hubiera dicho, si hubiera cumplido, yo me imagino todavía peor a los discípulos. ¿Cómo que vamos con los romanos y en tu nombre les vamos a pedir un caballo? O sea, ¿sí estás bien, Jesús? Imagínate, él lo pudo haber hecho, él lo podía hacer posible, pero la verdad es que él tenía que entrar en un pollino porque dice la palabra que lo necesitaba. Versículo 3, velo ahí en tu texto bíblico, Marcos 11:3. Dice ahí, decir que el Señor lo necesita. Él lo necesitaba. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor lo habría de necesitar un burro? ¿Entrar en un burro? ¿Será que no quería cansarse? ¿Qué crees tú? Mira, el Señor no les da ninguna explicación, solo les dice que lo necesitan. Así que ellos lo único que necesitaban hacer, ¿qué tenían que hacer, hermanos? Era obedecer. ¿Escuchaste bien? Va una segunda llave, porque les digo, yo no se las digo en lista. Yo les dije que otra cosa ya al principio, espero que algunos la hayan tomado. Hay otra cosa. Lo único que tenían que hacer ellos era ¿qué? Obedecer. Escucha, si escuchaste bien, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer? Obedecer. Amada iglesia, a veces, por más extraño que nos parezca o pueda parecernos, lo único que necesitamos hacer, lejos de las complicaciones, lejos de querer comprender, cuando difícil nos parezca comprender las necesidades o las cosas que hace el Señor, necesitamos obedecer. Necesitamos hacer lo que el Señor nos dice. Así que deja de interpretar las Escrituras conforme a tus ideas, conforme a lo que tú quieres y conforme a lo que tú necesitas. Lo que cada uno de nosotros necesitamos es obedecer la palabra de Dios. Deja de hacer las cosas conforme a tu conveniencia, conforme a lo que tú piensas que está bien, y empieza a hacerlos conforme a la palabra de Dios. Prioriza tus cosas en tu vida conforme a la palabra de Dios, no conforme a tu necesidad ni conforme a las cosas que tú crees que es mejor para ti. Ese es el problema de muchos de nosotros como cristianos. Entonces prioriza conforme a la palabra de Dios. Y conforme a la palabra de Dios, ¿qué es lo primero, hermanos? Obedecer. Es obedecer. Lo primero se llama Dios. Lo primero se llama la voluntad de Dios. Pero bueno, mira, ahora Marcos no nos responde el por qué el Señor necesitaba un pollito, no un caballo, un pollito. Pero en Mateo, en el pasaje paralelo, nos revela esa verdad. Así que mira Mateo 21, ponlo en la pantalla, del 4 al 5. Mateo 21, del 4 al 5. Vamos avanzados, hermano. Va a salir temprano. Disfrute la palabra de Dios. Se ve tempranito. No, está allí. No, la Biblia normal. ¿No qué? Lucas. Ah, pues ponle Lucas. Pon lo que tú tengas, porque yo le puse mal aquí. Pero gracias a Dios. Gracias, hermano. ¿Qué me trajo? ¿Coquita? No, hermano, agua. No, déjamelo. Sí, déjamelo. Sí, gracias, hermano. Es que me lo voy a poner aquí porque de repente siento que... Gracias, hermano. Gracias por su atención. Bueno, dice lo siguiente: todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre ¿qué? Un pollino. Bueno, aquí dice sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. De manera que Jesús necesitaba entrar en un pollino para dar cumplimiento a la profecía de Zacarías, capítulo 9,
Versículo 9, que espero que ese sí esté bien, luego lo revisa. Y se hiciera evidente que él era el Mesías, algo profetizado 500 años, hermanos, antes, que dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión. Estoy leyendo Zacarías. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un gran corcel. ¿No? ¿Dice sobre qué? Están dormidos. Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Imagínate, Dios se había encargado de darle las señales necesarias para que su pueblo, hermanos, y la humanidad pudieran darse cuenta de descubrir claramente que Jesús, ese hombre que iba llegando ahí, era el Mesías profetizado. Aleluya. Hermano, era tan claro, montado en un pollino, y así estaba sucediendo en ese momento. Un hombre justo, un hombre humilde que entra montado en un burro, como decía la profecía. Yo quiero decirte algo, tercer punto que te voy a dar. Hoy también son claras las señales que el Señor nos ha dado. Es más, me atrevo a decirte que son más claras que en la antigüedad. Porque hoy tú y yo ya tenemos la historia completa, tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, sabemos lo que pasó. De nosotros depende si escuchamos y atendemos al llamado que cada domingo, iglesia, se nos hace, y nos hace el Señor mediante su palabra, o hacemos oídos sordos a ella. De manera que debemos ser no solamente oidores, sino que hacedores, obedecer como lo hicieron los discípulos. Hermano, la palabra es bien sencilla, es fácil. Nosotros somos los que la complicamos y cuestionamos. Lo que tú y yo tenemos que hacer es obedecerla. Marcos capítulo 11, versículo 4. Seguimos leyendo lo que sucedió en la historia que estamos viendo el día de hoy. Dice pues que fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta. O sea, se estaba cumpliendo lo que Jesús les había dicho. En el recodo, dice, del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Imagínense unos pelados con botas y pistola acá, no sé. Imagínenselos. ¿Qué están haciendo ahí llevándose mi camaro? ¿Mi camaro negro, Elmer? Negro. ¿Qué están ahí haciendo llevándose mi burro? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se lo están llevando? Ellos entonces, los discípulos, les dijeron, como Jesús había mandado, es decir, le dijeron: es que el Señor lo necesita. ¿Y qué dice que hicieron? Los dejaron ir. ¿A poco los agarraron, los maltrataron, le hablaron a la poli y se los llevaron? No, hermanos, los dejaron. Esto quiere decir que todo sucedió exactamente como Jesús lo había dicho. ¿Sabes por qué? Porque Él es soberano, iglesia, y su palabra se cumple. De manera que esto nos enseña que Dios está en control de todas las cosas y cumple su palabra. Y por lo mismo, eso debe de generar en nosotros confianza, debe generar en nosotros paz y debe de generar en nosotros esperanza. Saber que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Hermano, sé que lo que más nos gusta escuchar de la palabra de Dios son sus promesas. Te digo algo, se cumplen. Se cumplen las promesas de Dios cuando tú le eres fiel a Dios. Cuando tú haces lo que te acabo de decir, obedeces a Dios, Él es fiel y justo. Amén. Su palabra se va a cumplir. Eso nos debe llenar de esperanza, pero también nos debe llenar de esperanza que toda la palabra de Dios se va a cumplir. Y dentro de esas cosas está que el Señor va a venir, hermanos, en una nube, va a arrebatar la iglesia, todo esto que tú has oído, que luego vamos a tener enseñanza de esto también, hermano. Y entonces también se va a cumplir el día que vamos a estar delante de su presencia, ante un juicio. O sea, todo se va a cumplir, tanto lo bueno como lo más bueno. Aunque para muchos lo más bueno a veces es difícil de digerir, como es esto del juicio, como es esto de que seremos juzgados, a veces es difícil digerirlo, pero toda su palabra se va a cumplir. Por eso, hermanos, la clave, obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Pastor, es que es bien difícil. Sí, es muy difícil. Pero hermanos, lo que Dios mira es tu corazón.
Es el esfuerzo que tú haces, es la intención que hay en ti. Él sabe perfectamente quién está recibiendo como tierra fértil esta palabra y está diciendo: yo he sido desobediente, pero quiero hacer tu voluntad, Señor. Me resisto a veces, mi cuerpo, mi mente se resisten a eso, pero yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Y sales de aquí con esa convicción, queriendo obedecer a Dios, no resistiéndote. Él está en control de todas las cosas. Mira el versículo 7, ahí mismo en Marcos capítulo 11. Dice: y le trajeron al pollino a Jesús, ya fueron por él, ya se los dieron, y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¿qué? Hosana. Daban voces diciendo: ¿qué? Hosana. Daban voces diciendo: Hosana, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito, dice, el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Hermano, ¿te imaginas la algarabía de la gente? No fue el gritito como el que dimos ahorita, hermano. La gente estaba totalmente emocionada, conmovida. La multitud gritaba: Hosana al Hijo de David. Aleluya. Jesús entró a Jerusalén como cualquier, hermano, estrella de cine entra por la conocida alfombra roja. Solo que en esta ocasión no había una alfombra roja. La alfombra eran unas ramas de árbol que las personas aventaban a su paso. Literalmente Jesús, salud, entró como un rey en medio de la algarabía de una multitud que lo aclamaba diciendo, yo me imagino este tiempo, ha de haber sido hermoso: Hosana, Hosana, bendito el que viene. ¿Saben lo que quiere decir Hosana? Dice: sálvanos, Mesías. Eso es lo que estaba diciendo. Sálvanos, Mesías, sálvanos, ahora te lo rogamos. Eso significa Hosana. Ellos estaban esperando por años a su Salvador y finalmente Jesús había llegado a ese lugar y todos estaban, hermanos, conmovidos, motivados, gritándole a Jesús. Y yo quiero decirte algo, es muy importante señalar que esto sucedió en medio de las celebraciones de la Pascua, que era algo muy importante para el pueblo judío. De manera que la población en Jerusalén aumentaba considerablemente, hermano, en la cantidad de personas, porque llegaban peregrinos de todos los lugares. ¿Para qué? Para participar de estas festividades. Y mira, algunos estudiosos calculan que en esas fiestas de Pascua había aproximadamente 2 millones de personas, tanto de las que venían en el camino, como de las que iban atrás, como las que venían de otros lugares, las personas que estaban allá. 2 millones de personas. Imagínate a esta gente, esta multitud, el bullicio gritando: sana al Hijo de David, finalmente ha llegado el Salvador, sálvanos ahora. Estamos hablando de miles y miles de personas que aclamaban al Señor por el camino como el Hijo de David que había llegado para salvarlos. Mira, todas estas personas literalmente estaban eufóricas porque por fin su Salvador había llegado a librarlos de la esclavitud, del yugo romano. Es en ese momento que todas estas personas no tenían duda de que Jesús era el Salvador. No tenían: Hosana, el Hijo de David, ha llegado. Ellos no tenían dudas que Él era el Mesías anunciado y prometido. Así que cantaban lo que dice el Salmo 118:26, un canto que ellos entonaban y habían entonado por años: bendito el que viene, el nombre del Señor. Recuerden que los salmos, hermano, eran cantos. Eran cantos. Ellos estaban entonando el Salmo 118: bendito el que viene, el nombre del Señor. Ha llegado finalmente el Salvador. Sin embargo, unos días más tarde, hermano, y días, porque recuerden que estamos en la última semana, muchos de los que estaban en esa multitud aclamando a Cristo como el Mesías, el Salvador, iban a pedir a gritos: ¿qué? Que lo crucificaran. Qué tremendo. Hermano, hoy tú y yo podemos estar alzando nuestras manos, emocionados, emotivos. Bueno, eso es lo menos que espera a veces uno.
pero estar pidiendo que crucifiquen a Jesús con nuestros actos y nuestros hechos. Con nuestra entrega, con nuestro compromiso y nuestra pasión podemos estar diciendo crucifícalo, crucifícalo. Podemos estar aquí saboteando el plan de Dios. ¿Sabes por qué hicieron esto estas personas? Porque se dieron cuenta que Él no era el tipo de Mesías que ellos esperaban. Y el ejército, Jesús, ¿dónde quedó todo el ejército? ¿Cómo le irá a hacer? Ellos querían un líder de cierta manera político que los iba a librar del yugo, de la esclavitud que tenían con los romanos. Esa es la realidad. Pero con el paso de los días, ellos comenzaron a darse cuenta que Él no había venido a ejercer dominio como cualquier otro rey en lo terrenal. Como que yo creo que empezaron a ver lo que estaba pasando y dijeron, bueno, ¿a qué horas va a ser todo este asunto? Sino que Él vino a morir por nuestros pecados a manos de los romanos, a los cuales ellos mismos querían expulsar. ¿Te das cuenta de lo ilógico? Aclamaban a Jesús queriendo, ¿para qué? Para que echara patadas a los romanos. El rey había llegado, pero luego pedían que lo crucificaran los mismos romanos. ¿Te das cuenta de lo ilógico de ese comportamiento? ¿Sabes por qué ellos no estaban preparados para un Salvador que tenía que morir y con esto de cierta manera ser derrotados? A veces no estamos preparados para ello, hermanos. No estamos preparados para escuchar de Dios lo que no nos gusta escuchar. Estamos preparados para escuchar las bendiciones, todo lo que nos agrada. Pastor, estamos tan emproblemados en la vida. Te digo una cosa, sí lo estamos. Yo también lo estoy, todos lo estamos. Estamos tan emproblemados, metidos tanto en nuestros problemas, que olvidamos que Él no vino a prosperarnos, hermano, aunque lo puede hacer y lo ha hecho con muchas personas. Él vino a salvarnos de la peor maldición, que es nuestro pecado, porque un día iremos delante de su presencia y rendiremos cuenta, te guste o no te guste, seas cristiano o no seas cristiano, vas a ir delante de la presencia del Rey. Así es. Nuestros ojos no lo quieren ver. Ellos deseaban y esperaban un Salvador victorioso que ocupara el lugar de rey, a ese que era capaz de hacer milagros y prodigios, hermano. Lo hemos visto durante todo el Evangelio. A ese que era capaz de multiplicar los panes y los peces, ¿te acuerdas? Y darle de comer a 5,000 personas. Ellos estaban esperando ese Mesías. Oye, pues si hace esto, ¿con qué facilidad va a echar a los romanos de aquí? Un Mesías capaz de sanar, hermano, dar vista a los ciegos y hacer andar a los cojos. Y no esperaban al Mesías que venía a confrontarlos con su pecado y llamarlos al arrepentimiento y la fe. Hablar de arrepentimiento. Esa no. Por favor, brinques esa parte, pastor. No, hermanos. No estaban preparados para eso. Ellos querían un Mesías que encajara con sus ideales. Ellos querían un Mesías que encajara con sus expectativas terrenales, ¿verdad? Va a echar aquí a los romanos y va a tener una vida muy hermosa, de manera que la gran mayoría de la multitud que estaba clamando Hosana al verdadero rey, al Rey de Reyes, porque Jesús lo era, ¿sí o no? Pero lo estaban haciendo con una motivación incorrecta. Escucha, cuarta enseñanza. Lo estaban haciendo con una motivación incorrecta, porque ellos realmente no entendían que Él era Jesús. Hermano, tú eres cristiano. ¿Qué es lo que te motiva a venir a este lugar? ¿Qué es lo que te motiva a caminar en el Señor? Muchos cristianos hoy en día en las iglesias están en la iglesia, hermano, porque a lo mejor se les ha hecho una costumbre, porque ahí se encuentran con una familia, con un amigo, porque a lo mejor les gusta la alabanza. ¿Cuál es la motivación real? Estas personas estaban motivados, pero tenían una motivación incorrecta. Querían al Jesús de los milagros en muchos lugares. ¿Sabes algo? Desafortunadamente, eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Olvídate de la católica, dejemos de juzgarlo. En muchas iglesias evangélicas hoy en día y alrededor del mundo está pasando esto. Ese es el Mesías que hoy en día busca la mayoría de las personas, hermanos.
Ese es el Mesías que hoy en día buscan y venden la mayoría de los ministerios hoy en día. Un Jesús milagrero y fácil, escucha, de manipular según si el caso y la necesidad de las personas. Escuchaba un predicador que es de esos que me gusta porque están en la línea que a mí me gusta. De hecho, pues bueno, yo le he aprendido a lo mejor a él de escucharlo, que decía lo siguiente: querían un Jesús domesticado. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte, hermanos! Yo hasta me ofendí en un momento y dije, ¿cómo un Jesús domesticado? Como si fuera un animal, hermano. Eso querían las personas. Pensé que me estaba hablando en señales así como esas para entender. No, hermanos, querían un Mesías domesticado. ¿Sabes qué? Se escucha fuerte, pero eso es lo que mucha gente quiere hoy en día. Un Jesús, hermano, que muchos ministerios y personas han convertido, esto lo puse yo de mi cosecha, en una especie de genio de la lámpara maravillosa. ¿Te acuerdas de Aladino? Que está listo para conceder los anhelos de tu corazón y hacer milagros cuando tú realices cultos especiales. Ven a Cristo y serás prosperado. Ven a Cristo y serás sanado. Ven a Cristo y todos tus problemas se terminarán. Tu matrimonio será feliz. Ven a Cristo, porque su palabra dice que Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Lo dice? Sí lo dice, hermano, pero lea el contexto también, lea todo, contexto de inmediato y contexto general de la Biblia. Y de todos modos, si esto fuera cierto, hermano, tú tienes que estar conforme a la voluntad de Cristo. No son las peticiones que a ti se te antojan, porque si no pediríamos una sarta de barbaridades, hermano. Menos lo que quiere el Señor que entendamos. Tristemente eso es lo que está pasando. Y muchos están asistiendo a iglesias como esta cada domingo, de tal forma que cuando llega alguien a la iglesia, una iglesia como esta, de sana doctrina, y es confrontado con el pecado, hermano, y te hablan de la salvación, pero también te hablan de la condenación, se incomodan y mejor se van. Se asustan, hermano, porque no, hermano, yo vengo aquí a quitarme de problemas, no que usted me hable que me voy a ir al infierno. Hermano, pues Cristo, déjame decirte que no es esa clase de rey al que tú puedes manipular a tu antojo y Él va a pasar a satisfacer todos tus deseos. Él es un rey que vino a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar ni satisfacer. La deuda que teníamos con la justicia de Dios no lo podíamos hacer. Y con esto librarnos de la esclavitud del pecado y ser perdonados y restaurados por el Padre en algo mucho más glorioso y mayor, que no es algo físico, que no es algo terrenal, sino espiritual. Él vino a librarnos del pecado y restaurarnos espiritualmente para que nosotros podamos estar listos para cuando el Señor cumpla la promesa de venir por segunda vez. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que dice amén. Espero que no lo diga asustado ni de dientes para afuera. Versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya noche hacía, dice, se fue a Betania con los 12. El Evangelio de Marcos no nos dice qué es lo que estaba pensando Jesús o qué es lo que le estaba pasando por la mente y el corazón en ese momento. Pero es una realidad que Él estaba contemplando la ciudad, escucha, con cierta nostalgia. Él estaba viendo a su pueblo con cierta nostalgia. Pero por medio del Evangelio de Lucas, en el paralelo, espero no nos haya cambiado, podemos ver algo que nos abre, nos encierra y nos manifiesta parte de esa mirada de Jesús. Mire lo que dice Lucas 19, del 41 al 42. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Lucas. Estamos por terminar, hermanos. Lucas 19, 41, 42. Amén. Dice lo siguiente: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y dice que comenzó a llorar, diciendo, salud, escucha esto, comenzó a llorar. ¿Has visto otro momento en el que Jesús haya llorado? Sí. ¿Cuándo? Cuando murió Lázaro, ¿verdad? Y lo resucitó. Muy bien. Ok, bueno, pues aquí está otra vez.
Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Pero, ¿qué dijo? ¿Por qué comenzó a llorar? ¿Cómo quisiera que hoy tú, y mire hermano, si no afrontamos esta palabra como si el Señor la estuviera dando a nosotros, hermano, estamos perdidos. Esto es como si el Señor nos estuviera hablando a nosotros. Si tú dices, no, es que eso allá pasó hace muchos años y fue para el pueblo y allá, y tú no lo tomas como algo para ti, estás completamente perdido en el Evangelio. Escucha, comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, hermano Juan, Abraham, Jonathan, René, hermana Toñita, Gerardo, Jocelyn, Elmer, hermana Tere, cómo quisiera, todos los que estamos aquí, el Señor nos está hablando, hermano, cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entre todas las personas, entendieras el camino de la paz. Pero dice aquí, ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos, hermano. Esto fue para el pueblo de Israel, pero nos aplica a nosotros, de manera que hoy nuestros ojos siguen estando abiertos. Tenemos esa gran oportunidad. Como quisiera, dice aquí, que entendieras. Cristo lloró por la ciudad de Jerusalén, porque seguramente él estaba viendo, él lo conoce todo, a un pueblo que lo aclamaba como el Hijo de Dios, pero que en su corazón no entendía los verdaderos propósitos por los cuales él estaba ahí. ¿Estás oyendo lo que el Señor está diciendo o no? A pesar de la alabanza de la gente, Pastor Osana, el hijo de David, a pesar de la alabanza que le daban de labios, sus corazones estaban duros como piedra, endurecidos a la verdad. Aclamaban con cánticos de júbilo, con alabanzas al Salvador terrenal, pero no a alguien que los exponía y nos expone a sus enseñanzas al pecado, hermano. Y querían lo que ellos les convenía. No querían a alguien que los confrontara con su pecado, ni los invitara al arrepentimiento. Bueno, pues Cristo lloró por toda esa gente. Gente que más adelante lo crucificaría. Sí, hermano, y no te salgas. Fuimos nosotros los que lo crucificamos. Sí. Y él lloró no por lo que le iba a pasar a él, porque él iba a ser torturado, él iba a ser, y se los estuvo diciendo a los discípulos sin antes vivirlo. Pero él sabía lo que iba a pasar. Él no estaba llorando por lo que le iba a pasar a él, sino por las consecuencias que esto traería para su pueblo por haberlo rechazado. El que tenga oídos, oiga. Lucas, del archivo, Abraham, por favor, 19:43-45, nueva traducción viviente. Fíjate bien lo que dice aquí. Dice, no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados, te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. ¿Por qué? No reconociste cuando Dios te visitó. ¿Sabes una cosa? Más adelante esto sucedería. Muchos judíos morirían. Nosotros seguimos aquí. Y te digo algo, esto va a suceder si nosotros no prestamos oídos a nuestro Dios. Así de fácil. Porque la palabra del Señor se cumple. Toda, absolutamente. Amada iglesia, no es cualquier cosa rechazar al Señor. Dice la palabra, como quisieran que entendieras el camino. Y a mí estas palabras retumbaron en mi corazón y me hicieron reflexionar. Como quisiera que tú entendieras que el que está compartiendo el día de hoy aquí es un triste mortal como cualquiera de ustedes, pero que lo que está detrás de esta enseñanza es la palabra de Dios. Presta oídos a la palabra de Dios, no lo rechaces, no le cierres la puerta a Dios. Estas palabras siguen retumbando y deben de seguir retumbando en nuestros corazones. Seamos entendidos, iglesia. No endurezcas tu corazón a Él. Cada enseñanza expuesta desde este púlpito es como si Jesús estuviera llamando a la puerta de tu corazón. No porque yo la comparto, sino porque la palabra en sí, la palabra misma, es la que se revela en nuestros corazones. Yo no necesito hacer nada espectacular, es la palabra de Dios la que tiene que revelarse a tu corazón.
Cómo quisiera que entendieras, dice el Señor, iglesia. Cómo quisiera que entendieras, y me pasa por la mente tantas cosas que les he dicho desde este lugar. Cómo quisiera que lo entendieras. Que Dios es nuestra prioridad. Así que yo quiero terminar invitándote a reflexionar, hermano, basándote en una pregunta muy sencilla. ¿Qué siente Jesús en medio de tu alabanza, en medio de tu adoración, en medio de tu actitud? ¿Qué siente? Porque así como conoce las cosas buenas de nosotros, también conoce nuestro corazón al 100%. A Él no lo podemos engañar. No me lo digas a mí. ¿Qué siente Jesús realmente? ¿De veras te tomas algún momento en tu vida para reflexionar? No sobre las cosas de la vida, porque para eso reflexionamos todo. Es que si yo hubiera estudiado, es que si yo hubiera escogido una mejor persona, es que si yo hubiera agarrado este trabajo, es que si yo no hubiera dejado este trabajo, mira mejor, es que si yo, en eso reflexionamos todo, es que si no me hubiera embarazado en este tiempo, es que si yo, nos la pasamos reflexionando en las cosas de la vida. Pero alguna vez te sientas y reflexionas con relación a las cosas de Dios. Es que si yo hubiera atendido tu llamado, Señor. Aquella vez cuando el hermano me dijo, ven, vamos a tener una tarde de adoración. Si yo hubiera atendido tu llamado, Señor. Cuando el hermano nos dijo, hey, sé obediente. ¿Alguna vez te sientas que fuiste tú, Señor? ¿Alguna vez reflexionas? Padre, hoy te estaba adorando, pero realmente estaba pensando en qué iba a comer. Hoy, Padre, me estaba durmiendo en la predicación porque qué aburrido eso de que Jesús entró en un burro y el Camaro. ¿Reflexionas en tu actitud ante las cosas de Dios, hermano? ¿Cómo está tu reflexión? Tu reflexión en eso. ¿Qué siente Jesús en medio de tu alabanza? Y la alabanza no solo es cantar. La alabanza es tu obediencia, tu actitud ante la vida, tu actitud con respeto sobre todas las cosas de Dios. Ok, iglesia, mira, hermano, se puede ser intensamente emocional y estarnos deshaciendo a la hora de la alabanza, pero puede estar nuestro corazón endurecido a ser obedientes a su voluntad. Si te das cuenta, podemos estar alabando a Dios grandemente, deshaciéndonos, sin ser genuina tu alabanza, está bien, y tu adoración ser genuina, pero a la hora que Dios te llama a obedecer, patinas. No, hermano, la alabanza es todo el conjunto. La alabanza es tu actitud a la hora de adorarlo, la alabanza es tu actitud a la hora de cantarle a Él, cómo está tu corazón, y la actitud es cómo respondes a los llamados que te hace el Señor domingo tras domingo en su palabra. Estuvo bonito, estuvo más o menos, me aburrí, como tú quieras, pero en la semana no dices, no lo puse en práctica, no lo puse en práctica, no lo puse en práctica. Hermanos, siempre y nunca debe olvidarnos algo que viene en la Escritura: ser hacedores, no solamente oidores. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer una oración, vamos a pedir a los de la alabanza que pasen.